Fue vendida a un hombre cruel, pero otro cambió su destino. Cuando fui vendida a un terrateniente despiadado, creí que la vida ya no tenía salida. Pero en el silencio de un hombre humilde, despreciado por todos, descubrí el verdadero valor del coraje. Suscríbete ahora para no perder ninguna historia que toca el alma. Me llamo Rosaura, y mi vida cambió el día en que mi padre perdió las tierras familiares en una partida de cartas. Desesperado y ahogado en deudas, decidió pagar con lo único que aún tenía a mano, su propia hija. Aquella tarde me llevaron al mercado de ganado, pero no para vender un animal. La multitud se reunió para presenciar lo que todos sabían, pero nadie decía en voz alta. Las mujeres pobres podían ser negociadas como mercancía. Yo, con apenas 19 años, era la oferta del día. Y allí apareció don Gregorio, el terrateniente más temido de toda la región. Viejo, gordo, con ojos pequeños que destilaban malicia, nadie osaba contradecirlo. Cuando me vio, sonrió con un asco disfrazado de interés. «La tomo yo», dijo con voz ronca, «para que aprenda que en esta tierra todos tienen dueño». Pagó en efectivo, sin regatear. Mi padre ni siquiera me miró a los ojos mientras cerraba el trato. Y así, sin más, me convertí en propiedad de aquel hombre cruel. Me llevaron a su hacienda, una construcción imponente pero fría, donde el silencio era roto solo por los gritos de los capataces. Allí, cada paso mío era vigilado, cada gesto controlado. Don Gregorio me dejó claro desde el inicio cuál era mi lugar. Aquí no tienes voz. Aquí eres lo que yo decida que seas. Y sin embargo, entre los ojos que me observaban con indiferencia, había uno que no me miraba como cosa, sino como ser humano. Era Esteban, el capataz mestizo, silencioso, era distinto a todos los demás en la hacienda. Mientras los otros capataces se enorgullecían de su crueldad para ganarse la aprobación del amo, él trabajaba en silencio, siempre con la cabeza baja. Tenía la piel curtida por el sol, las manos fuertes y la mirada profunda, pero rara vez hablaba. Yo lo noté desde el primer día. Mientras don Gregorio me ordenaba limpiar los corredores de mármol con las rodillas desnudas para humillarme, Esteban se acercó en silencio y dejó a mi lado un balde con agua limpia y un paño suave. No dijo nada, solo un leve gesto con la cabeza que parecía decir, «No estás sola». Las otras mujeres de la hacienda me advirtieron, «No confíes en nadie aquí. Los capataces solo sirven al amo». Pero en sus ojos yo no veía maldad. Veía algo que no podía definir, tal vez compasión, tal vez coraje contenido. Una noche, cuando don Gregorio me mandó a servirle vino en su despacho, lo vi perderse en carcajadas con sus amigos mientras me hacía quedar de pie, como una estatua, frente a todos. Cuando terminó la reunión, me lanzó una mirada cargada de desprecio. «Recuerda, muchacha, que aquí vales menos que la tierra que piso». Salí temblando, con lágrimas contenidas. En el pasillo oscuro, Esteban me esperaba. Tenía en las manos un pequeño trozo de pan envuelto en tela. «Come algo», susurró. Su voz era baja, casi un murmullo. «Mañana será peor». No sé por qué, pero sus palabras no sonaron como amenaza. Sonaron como advertencia y protección. A partir de ese día, empecé a darme cuenta de que él me vigilaba de lejos, no para controlarme, sino para asegurarse de que nadie me dañara más de lo que ya lo hacían. Con el paso de los días, don Gregorio intensificó las humillaciones. Me obligaba a servir las comidas en banquetes, donde invitaba a sus amigos, haciéndome quedar de pie durante horas, mientras ellos comentaban, como si yo no estuviera allí, sobre la nueva adquisición del viejo terrateniente. Cada palabra,
Era un puñal que se clavaba en mi dignidad. Pero en medio de ese infierno, Esteban siempre aparecía. Nunca hablaba más de lo necesario, pero estaba ahí. Cuando terminaban los banquetes y quedaban copas rotas en el suelo, él recogía en silencio los pedazos de cristal antes de que me cortara. Cuando me obligaban a cargar cubetas demasiado pesadas, él pasaba cerca y las tomaba como si fuera parte de su trabajo. Nadie notaba esos pequeños gestos. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio trasero, escuché pasos detrás de mí. Era Esteban. Me tendió un pañuelo limpio. «Te estás lastimando las manos», dijo. Lo miré sorprendida. Era la primera vez que me hablaba sin susurros. «¿Por qué haces esto?», pregunté. «Porque yo también fui tratado como algo que no valía nada», respondió bajando la mirada. «Y sé lo que duele». Ese instante fue breve, pero suficiente para entender que él cargaba heridas tan profundas como las mías. Esa noche, desde mi habitación, lo vi en el patio. Se arrodilló frente a un pequeño altar improvisado hecho de madera y piedras. Sacó de su bolsillo un medallón de plata con símbolos indígenas y lo sostuvo entre sus manos mientras cerraba los ojos. Yo no sabía qué significaba, pero sentí que ese objeto guardaba algo más que fe. Era como si contuviera una promesa, una que aún no comprendía. Y entonces supe que había más en Esteban de lo que todos veían. Pasaron varias semanas, y con cada día que transcurría, la crueldad de don Gregorio se volvía más insoportable. Me ordenaba tareas imposibles solo para verme fracasar. Me humillaba frente a los demás, y cada vez que yo pensaba que no podía soportar más, ahí estaba Esteban, silencioso, ayudando sin que nadie lo notara. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca, Esteban apareció con paso sigiloso. Se detuvo en el umbral y me extendió algo envuelto en tela. «Guárdalo, pero no lo muestres a nadie», dijo. Lo abrí con cuidado. Era el mismo medallón de plata que había visto en sus rezos. Al mirarlo de cerca, noté grabados que parecían contar una historia, un árbol, un río y una figura femenina rodeada de rayos de luz. «¿Qué significa esto?», pregunté. Esteban respiró hondo, como quien decide revelar un fragmento de su alma. «Es un símbolo de mi pueblo. Dice que aquella que sufre injusticia llevará un día la luz donde hubo sombra. Este medallón perteneció a mi madre, que fue vendida por este mismo hombre cuando yo era niño. Ella nunca regresó». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué me lo das a mí? Porque sé que un día, Rosaura, vas a salir de aquí, y cuando eso pase, necesitarás recordar que eres más que lo que él te hizo creer». Sus palabras me atravesaron. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no era invisible. Esa misma noche escuché a don Gregorio discutir con sus hombres. Se avecinaba un viaje y planeaba llevarme con él para exhibirme como trofeo en otra hacienda. Su voz era clara, cargada de desprecio. «Esta muchacha no será más que otra prueba de mi poder. Nadie se atreverá a tocarla, porque todos sabrán que es mía». Al oírlo, supe que no podía esperar más. Necesitaba huir, aunque no sabía cómo. Aquella noche apenas pude dormir. Las palabras de don Gregorio resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Si me llevaba con él a esa otra hacienda, jamás volvería a ver la luz. La desesperación me ahogaba, pero también recordé las palabras de Esteban: «Un día vas a salir de aquí». Al amanecer, mientras servía el desayuno en el comedor principal, Esteban se cruzó conmigo en el pasillo. Apenas me miró, pero en ese instante dejó caer algo en mi bolsillo sin que nadie lo notara. Una pequeña llave envuelta en papel. Cuando pude abrirla en secreto, leí en el papel solo 2 palabras: «Esta noche».
Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que todos podían escucharlo. El silencio en la hacienda era denso, interrumpido solo por los ronquidos de los guardias ebrios. Siguiendo la indicación de Esteban, me escabullí hasta el establo. Allí, en medio de la penumbra, estaba él, esperándome con un caballo ensillado y una antorcha apagada. «¿Estás lista?», susurró. «No tengo a dónde ir», respondí temblando. «Tienes a dónde ir», dijo con firmeza. «Yo conozco el camino». Sin perder tiempo, me ayudó a montar. Salimos por la parte trasera de la hacienda, atravesando los campos de caña que parecían interminables. La noche estaba cerrada, pero las estrellas nos guiaban. Cabalgamos durante horas sin hablar. Solo el sonido de los cascos y mi respiración agitada llenaban el aire. Cada vez que miraba hacia atrás, temía ver antorchas persiguiéndonos. Pero la oscuridad seguía siendo nuestra aliada. Finalmente, llegamos a un sendero oculto que se abría entre dos cerros. Allí, Esteban detuvo el caballo y me miró con una seriedad que me estremeció. «De aquí en adelante no habrá vuelta atrás. Si seguimos, don Gregorio nunca te perdonará. Ni a mí tampoco». Lo miré con lágrimas silenciosas. «Prefiero arriesgar mi vida que seguir viviendo sin ella». Esteban asintió. Sin decir más, tomó mi mano y continuamos la huida hacia un destino que aún no conocía, pero que sabía que era mi única oportunidad de ser libre. Cruzamos el sendero hasta llegar a un lugar que parecía salido de otro mundo. Entre las montañas, oculto por un manto de árboles altos, había un valle pequeño con una cabaña hecha de piedra y madera. El aire allí era distinto, más puro, más silencioso, como si el tiempo se detuviera. Esteban desmontó primero y me ayudó a bajar. «Aquí nadie nos encontrará», dijo con voz serena. «Esta cabaña perteneció a mi abuelo. Fue el único lugar que no pudieron quitarle cuando don Gregorio se adueñó de todas las tierras». Entramos. Adentro había un pequeño altar con velas consumidas, un telar con figuras indígenas y en una esquina, una manta gruesa doblada con cuidado. Todo estaba impecablemente limpio, como si Esteban lo hubiera preparado para este momento desde hacía tiempo. «Podemos quedarnos aquí algunos días, hasta que sea seguro movernos», añadió mientras encendía el fuego. Me senté en silencio. Mis manos aún temblaban por la adrenalina de la huida. Entonces Esteban sacó de su bolsillo el medallón y lo colocó frente a mí. «Este medallón ha protegido a mi familia durante generaciones. Mi madre creía que guardaba la fuerza de los ancestros. Hoy creo que fue hecho para ti». Lo miré a los ojos y vi algo que jamás había visto en ningún hombre: respeto. No había urgencia, no había imposición. Solo una paciencia infinita, como si él supiera que mi libertad no empezaba solo huyendo, sino sanando. Durante los días que pasamos allí, Esteban me enseñó a encender fuego, a reconocer plantas del bosque y a orientarme por las estrellas. En las noches compartía historias de su madre y de cómo ella soñaba con un mundo donde ningún mestizo ni ninguna mujer pobre fuera tratado como menos. Por primera vez en mi vida sentí que alguien me veía, no como propiedad, sino como persona. Pero la paz no podía durar para siempre. Una mañana, mientras recogíamos agua del arroyo cercano, escuchamos a lo lejos el sonido de cascos y voces. Don Gregorio había enviado a sus hombres. Nos habían encontrado. Los cascos resonaban cada vez más cerca. El eco de las voces de los hombres de don Gregorio se mezclaba con el canto de los pájaros que huían de las copas de los árboles. Esteban me miró con seriedad, sin un atisbo de miedo en sus ojos. «Rosaura, escóndete dentro de la cabaña y no salgas, pase lo que pase». «No», le supliqué,
No puedes enfrentarlos solo. No los enfrentaré por venganza, sino para que sigas siendo libre. Sin darme tiempo de protestar, tomó el medallón, lo besó y lo guardó en mi mano. Si algo me pasa, sigue el sendero del río. Te llevará a un poblado que aún respeta las leyes de los míos. Allí estarás a salvo. Mis lágrimas caían, pero él ya estaba decidido. Salió de la cabaña con paso firme, mientras yo me quedaba escondida tras la ventana, conteniendo la respiración. Los hombres llegaron al claro montados en caballos negros, armados con látigos y machetes. En el centro del grupo venía don Gregorio, con su rostro deformado por la rabia. «¡Maldito mestizo!», bramó. «Sabía que eras un traidor. Devuélveme lo que es mío». Esteban permaneció de pie, inmóvil, con la mirada fija. «Rosaura no es tuya. Nunca lo fue». El viejo terrateniente soltó una carcajada burlona. «Tú no eres nadie para decirme qué puedo tener». Uno de sus hombres intentó avanzar hacia la cabaña, pero Esteban se interpuso. No llevaba armas, solo su cuerpo y su voluntad. «Para llegar a ella, tendrás que pasar por encima de mí». Hubo un momento de silencio tenso, y entonces todo ocurrió rápido. Un golpe, un forcejeo, un disparo que retumbó en todo el valle. Yo grité desde la cabaña, pero ya era tarde. Esteban cayó de rodillas, sujetándose el costado. Aún así, se mantuvo en pie el tiempo suficiente para mirar a don Gregorio con una serenidad que heló a todos. «Podrás comprar cuerpos, pero jamás tendrás un alma libre». Y con esa última frase, se desplomó. Corrí hacia Esteban sin pensar. Mi corazón latía como un tambor mientras me arrodillaba a su lado. Su respiración era débil, pero sus ojos, aún abiertos, tenían una paz que me rompía y me sostenía al mismo tiempo. «No, no me dejes», susurré, con las lágrimas cayendo sobre su rostro. Él tomó mi mano con sus dedos manchados de sangre y me colocó el medallón en el pecho. «Rosaura, escucha». Su voz era un hilo tenue. «La libertad no siempre se gana para uno mismo. A veces se gana para alguien más. No digas eso, vamos a salir de aquí juntos». Intenté, desesperada, pero él sonrió débilmente, esa sonrisa serena que nunca había mostrado ante nadie más. «Prométeme que seguirás, que no volverás a bajar la mirada ante nadie». Asentí entre sollozos, y entonces Esteban cerró los ojos. Su cuerpo quedó inmóvil, pero en su rostro no había dolor, solo una calma infinita. Un trueno resonó en lo alto. El cielo, que hasta entonces estaba despejado, comenzó a nublarse, y de pronto una lluvia suave, inesperada, cayó sobre todos nosotros. Los hombres de don Gregorio retrocedieron. Para ellos, esa lluvia era un mal augurio. Otros, algunos, bajaron las armas, se persignaron. El propio don Gregorio palideció, como si sintiera por primera vez el peso de sus actos. La gente del poblado cercano llegó, alertada por el estruendo. Al ver lo ocurrido, no defendieron al terrateniente. Se pusieron de mi lado. Gritaron que era suficiente, que ya no soportarían más abusos. Don Gregorio, acorralado, intentó huir, pero fue capturado por los mismos que antes lo obedecían. Por primera vez, el tirano quedó solo. Yo me quedé junto a Esteban, bajo la lluvia, sosteniendo su mano fría y el medallón que ahora era mi única fuerza. Sabía que su sacrificio no sería en vano. Los días que siguieron fueron como un sueño extraño. Don Gregorio fue llevado al pueblo para enfrentar sus crímenes. La gente, harta de años de abusos, lo condenó públicamente. Por fin, sus tierras fueron confiscadas y devueltas a las familias que habían sido despojadas por su ambición. A mí no me castigaron
ni me señalaron. Al contrario, las mujeres del pueblo se acercaron para abrazarme. Muchas de ellas también habían sufrido humillaciones en silencio y por primera vez se atrevieron a hablar. El medallón de Esteban se convirtió en símbolo de resistencia. Los ancianos de su comunidad vinieron a recoger su cuerpo y lo sepultaron con honores en el mismo círculo sagrado donde él rezaba cada noche. Antes de partir, uno de ellos me tomó las manos y dijo: «Él cumplió el destino que estaba escrito. Su espíritu ahora te acompaña, porque fue tu guardián en vida y lo será más allá». Yo lloré como nunca, pero sentí que no estaba sola. Poco a poco, reconstruí mi vida. Con el apoyo de la comunidad, transformé parte de las tierras en un refugio para mujeres que habían sido víctimas de abusos como el mío. Cada piedra que colocábamos, cada árbol que plantábamos, llevaba grabado el nombre de Esteban. Nunca dejé de sentir su presencia. Cada vez que llovía de forma inesperada, sabía que de alguna manera él estaba allí, recordándome que la dignidad se defiende con actos, no con palabras. La hacienda de don Gregorio, símbolo de terror, se convirtió en un lugar de libertad. Y yo, que había llegado allí como una esclava comprada, me convertí en la voz de quienes no podían hablar. Pasaron los años, pero jamás olvidé aquella mirada silenciosa que me devolvió la vida. Cada vez que veía el medallón de Esteban colgado en mi cuello, recordaba la promesa que le hice: no volver a bajar la mirada ante nadie. El refugio que construimos en su memoria creció. Mujeres de pueblos lejanos llegaban buscando consuelo, y allí encontraban no solo techo, sino también la fuerza para empezar de nuevo. Les contaba la historia de Esteban, el capataz mestizo que todos creían invisible, pero que fue más valiente que cualquier hombre poderoso. Un día, durante una ceremonia de la comunidad indígena, me pidieron que hablara. Sostuve el medallón en mis manos y con la voz firme dije: «Este lugar, esta nueva vida, existe gracias a un hombre que nunca buscó ser héroe. Esteban dio lo único que tenía, su propia vida, para que yo y muchas otras pudiéramos ser libres». En ese momento, una brisa suave recorrió el círculo sagrado, y las hojas de los árboles se agitaron como un suspiro. Algunos dijeron que era su espíritu bendiciendo lo que habíamos logrado, y entonces comprendí algo que me llenó de paz. Esteban no murió para ser recordado como mártir. Murió para que el miedo dejara de gobernarnos. Fui vendida a un hombre cruel, marcada como un objeto. Pero otro hombre, al que nadie veía como héroe, cambió mi destino para siempre. Si esta historia tocó tu alma, escribe en los comentarios: la verdadera fuerza está en el silencio del valiente. Y suscríbete para escuchar más relatos que sanan y honran el corazón.